tardes, ¿cómo andan? Suenan los tambores de la información, está en su pantalla otra vez la edición central de MBD Noticias aquí en TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Cómo te lleva esta mitad de semana? Es una mitad de semana fuerte en términos de información porque hoy han comenzado a darse una serie de asunciones, digamos, de jerarcas vinculados al nuevo gobierno y además es día de comienzo de clases. Claro, comienza el año lectivo, es un día muy importante. Muy movilizador en todos los niveles del término, sus dimensiones. Les contamos justamente que más de 300.000 niños y niñas y 24.000 docentes comenzaron hoy las clases en 2.301 escuelas públicas de todo el país. Esto incluye también a los jardines de infantes públicos. En algunas escuelas de Colonia hubo inconvenientes para el inicio normal de cursos, según admitió justamente la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras. En tanto, la futura directora general de primaria, Gabriela Salsamendi, quien asistió al primer día de clases, le dijo a MBD Noticias que los principales desafíos de su gestión serán volver a generar confianza en el cuerpo docente y no docente y mejorar los niveles de asistencia. Ahora le pasamos lista a otros asuntos. Sí, repasamos los titulares. Presente. El expresidente Luis Lacalle Pou firmó el pasado 25 de febrero una contratación directa a la Fundación Aganar que extiende el vínculo de esta organización con el Ministerio de Desarrollo Social durante 2025. El profesor de Educación Física Alejandro Pereda asumió la conducción de la Secretaría Nacional del Deporte. Aseguró que aún no se interiorizó acerca de los detalles de la organización del partido inaugural del Mundial 2030. El Movimiento por un Uruguay Sustentable espera que la negociación entre el gobierno y el consorcio adjudicatario del proyecto Neptuno mejore el acuerdo firmado. Raúl Viñas, integrante de Mobus, señala que ese acuerdo es inconstitucional. El gobierno de Venezuela criticó la decisión tomada por Uruguay de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. La respuesta venezolana llegó luego del anuncio de la administración de Yamandu Orsi acerca de no reconocer a Edmundo González Urrutia, pero sin legitimar el tercer mandato del líder chavista. El gobierno de Estados Unidos anunció que además del cese de la ayuda militar a Ucrania, decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con el gobierno de Kiev, lo que complica aún más la situación de su país en la guerra con Rusia. Buenos Aires sufrió el segundo corte de energía en menos de 24 horas, que afectó a casi 2 millones de personas y a la Casa Rosada, luego de la salida del servicio de líneas de transmisión de la empresa privada Edesur. Recuerden que también pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Para repasar simplemente algunas de las asunciones de jerarcas vinculados al Poder Ejecutivo, al nuevo gobierno. Juliana Perdomo está en una de esas actividades, ya nos contará dónde. Adelante, Juli, con el adelanto. ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal, Martín, Natalia? Buenas tardes para todos. A esta hora estamos en la Escuela Nacional de Policía en Camino Maldonado porque se está desarrollando la ceremonia de asunción de las autoridades del Ministerio del Interior encabezadas por Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde. Está presente el presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose, además de autoridades nacionales y departamentales. Más temprano también se desarrolló en la tarde de hoy el acto de asunción del Ministerio de Economía, así que en minutos vamos a venir con todos esos detalles. Y del eje de Camino Maldonado nos venimos al centro de Montevideo porque hay más asunciones. Martín Duarte, ¿cómo andás? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí en el Auditorio Nacional del Sodre, donde en algunos minutos asumirá el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Ya hay distintas autoridades, tanto de la educación como de la cultura aquí presentes. En horas de la tarde, sobre las 17 horas, fue el turno para Mario Lubetki en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otros aspectos, destacó la participación de Yamandu Orsi, invitado por Brasil, en lo que va a ser la conferencia del BRICS, este acuerdo económico que reúne a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica, y habló de la importancia de Uruguay a la hora de, proponer sus productos como exportaciones. Estaremos repasando las dos asunciones en algunos minutos. Otro adelanto. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, Mónica Xavier, cuestionó la iniciativa colorada de modificar la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, cambio legal que promueve el senador Gustavo Subía y que fue defendida por el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.
La 19.580 modifica el Código Penal, a mi juicio, con errores. Yo creo que es una ley bien intencionada, mal construida. Nuestra preocupación es cómo dotamos de mayores certezas a la vida de las mujeres y no cómo le quitamos derechos, como en definitiva termina siendo la propuesta esta, que lo que hace es negar que exista la violencia hacia las mujeres. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Bueno, jornada de asunciones en distintos ministerios. Juliana Perdomo nos hacía el adelanto sobre el Ministerio del Interior, pero tiene más. Juliana, adelante. Sí, Natalia, exactamente. Como les adelantaba, en la tarde de hoy quedaron oficializados en el cargo las autoridades del Ministerio de Economía, encabezadas por Gabriel Odone y también por Martín Valcorba, en una ceremonia donde también participó el presidente Yamandu Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose, y también varios exministros de Economía. También se destacaron figuras nacionales y departamentales y también la presencia del economista Enrique Iglesias. En un discurso donde no hubo lugar a las críticas y fue muy breve, Gabriel Odone habló de los principales desafíos de la economía actual, donde destacaba el cambio climático, también el avance de la tecnología y la situación geopolítica global. En ese discurso enumeró varias prioridades para esta administración, en la que se destaca fortalecer la estabilidad macroeconómica del país, también aumentar la competitividad y mejorar la eficiencia del sector público. Además, hizo hincapié en que se deben encontrar los espacios fiscales para destinar recursos no solo a la primera infancia, sino también al trabajo y a la seguridad. Lo primero es acelerar el crecimiento. Uruguay no puede sostener, como hemos repetido en reiteradas oportunidades, su matriz de protección social, su sistema de convivencia, si crecemos al 1% como hemos crecido en la última década. El segundo compromiso, fuertemente marcado por los aspectos programáticos y a su vez por los anuncios en campaña, es fortalecer nuestra matriz de protección social. Nuestra matriz de protección social, como hemos dicho hasta el cansancio, es potente, pero no es inclusiva a todos los uruguayos. Nosotros tenemos que fortalecerlo y hacer modificaciones con el propósito de hacerlo más abarcativo, y ahí van a estar nuestros esfuerzos puestos. En tercer lugar, como ha sido señalado en varias oportunidades, tenemos que lograr mejorar nuestro sistema de seguridad. Y eso es un desafío para la política económica, porque tenemos que encontrar los espacios fiscales para poder destinar más recursos a la seguridad, algo crucial para nuestro sistema de convivencia. Estamos fuertemente comprometidos por el desarrollo sostenible con justicia social. Ese es el mandato que recibimos de la población y ese es lo que va a guiar todo nuestro accionar a lo largo de nuestra función. Bueno, Natalia, comentarles que continúa desarrollándose la ceremonia de asunción de Carlos Negro como ministro del Interior y de la subsecretaria Gabriela Valverde, también con la presencia del presidente Yamandu Orsi y también la del ex ministro del Interior Nicolás Martinelli. Su discurso finalizó hace algunos minutos, un discurso breve también y donde no hubo lugar a las críticas, sino que habló de la situación actual de seguridad y ya enumeró algunas prioridades que va a tener esta administración y adelantó algunas acciones que se van a llevar adelante en el mediano y corto plazo, como por ejemplo más personal, más patrullaje. También se habló del despliegue de la Guardia Republicana y el trabajo en conjunto con los ministerios para solucionar esta crisis que se vive en materia de seguridad, y así lo detallaba. También Carlos Negro habló de estimular a la gente para que denuncie más y también mejorar la atención de la policía. En minutos volvemos con más detalles y la palabra de algunos ex integrantes de esta administración. Presentó Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+.
Ahora cambiamos de asunto, asuntos económicos. La inflación en el mes de febrero tuvo un leve repunte, pero se mantuvo dentro del rango meta de entre 3% y 6%, fijado por el gobierno anterior por 21º mes consecutivo. El índice de precios al consumo tuvo una variación mensual de 0,69% en febrero, con lo que en el año acumula 1,80% y en 12 meses 5,10%, según datos publicados esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística. Recordemos que en enero la inflación interanual había sido de 5,05%. El rubro que más aumentó en el segundo mes del año fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 2,84% impulsada por la suba de las tarifas de UTE. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Bien, y ahora el repaso de otras asunciones en distintos ministerios de la mano de Martín Duarte. Martín, adelante. Bueno, vamos a hablar de lo ocurrido sobre las 17 horas allí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde Mario Lubezki, además de otras autoridades de la cartera, bueno, estuvieron asumiendo y brindaron un breve discurso, en este caso por parte del ministro entrante, acerca de las prioridades que tendrá el gobierno de Yamandu Orsi en materia internacional. Destacó en primer lado las distintas reuniones bilaterales. Fueron jornadas de intenso trabajo para la cartera en lo que fue este fin de semana, donde mantuvo distintos encuentros bilaterales con las autoridades que llegaron justamente para estar presente en la ceremonia de Asunción. Entre otros aspectos, destacó justamente que el gobierno de Yamandu Orsi deberá fortalecer los encuentros y las relaciones bilaterales por fuera del Mercosur, apuntar sí al Mercosur, dar todas las garantías para que los distintos miembros se sientan cómodos, pero también mantener diálogos con el resto de los países de Sudamérica para tratar de encontrar en el diálogo y también en las relaciones bilaterales, bueno, materia para canalizar justamente emprendimientos económicos y exportaciones. También habló de la importancia de la visita del presidente alemán a la hora de fortalecer también el comercio con la Unión Europea. Esto abriría la oportunidad para 31 países que serían justamente los miembros del bloque a la hora de las exportaciones, y destacó esto que señalábamos en titulares. El presidente Inácio Lula da Silva invitó a Yamandu Orsi a estar presente en julio en Brasil, donde tendrá sede este encuentro, este foro del BRICS, que reúne, entre otros países, decíamos, a Brasil, Rusia, India, China y distintos países de Asia y África. Esto abre las puertas también a entrar en el diálogo por las negociaciones y posibles puntos de exportación y de comercio para nuestro país. Si les parece, repasamos lo que decía el ministro Mario Lubezki en esta ceremonia que contó con presencia de autoridades nacionales y también del Poder Legislativo, y a través, en este caso, de la presencia de Internet, la participación de las distintas embajadas de la cartera. A seguir teniendo una dinámica participación en preservar y mejorar el Mercosur, para que cada día sea más sólido y avance en diferentes líneas de trabajo para que todos sus socios sigan comprometidos y a su vez cómodos en este espacio estratégico de integración, sin que nada de esto contradiga las estrategias de cada uno de los 4 países. El pronunciamiento público del presidente Orsi y del presidente de Alemania, Steinmeier, el pasado domingo, dejaron claro la extraordinaria realidad que tenemos ante nosotros en la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la posterior puesta en ejecución, que comprenderá a 31 países y sin duda será uno de los mercados más importantes del mundo. La invitación del presidente Lula al presidente Orsi para que sea uno de los invitados especiales a la cumbre del BRICS en el mes de julio significará un cambio de calidad en el diálogo entre nuestro país y los grandes países emergentes del sur, desde China a India, de Indonesia a Emiratos Árabes, de Sudáfrica a Egipto. Esto nos dará la posibilidad de aprovechar ámbitos estratégicos para mejorar nuestra relación bilateral con cada uno de estos países, generando
oportunidades para nuestras exportaciones, para la cooperación estratégica en ciencia e innovación, como señalaba el ministro Odone del anterior evento en el que participamos, para que ayude finalmente al desarrollo integral de nuestro país. Bueno, agradecemos a los equipos y a nuestras compañeras y compañeros que están por allí cubriendo estas asunciones y estaremos atentos al llamado. Porque habrá más. Exacto. Mientras tanto, vamos a nuestro tema de portada, que es el tema de la jornada, porque hoy es el inicio de clases en educación inicial y primaria, y la futura directora general, Gabriela Salsamendi, dijo que uno de sus desafíos es volver a generar confianza en el cuerpo docente y no docente. Salsamendi también dijo que hay otro desafío muy importante para la nueva administración, que en pocos días ya estará ocupando los cargos en la enseñanza y que está vinculado con mejorar los niveles de asistencia. Empieza un año lectivo y siempre eso es un sinónimo de celebración en el sentido más amplio, ¿verdad?, de la palabra, el encuentro con otros. Las maestras y los docentes en general han preparado carteles de bienvenida, mensajes hermosos, actividades planificadas durante todos los días administrativos que estuvieron trabajando, ¿verdad?, justamente para bienvenir a los niños, a las niñas y a las familias que hoy acompañan, por suerte, en esta mañana tan linda, tan calurosa, pero que bueno, están todos acá presentes. ¿Con qué desafíos vas a asumir este cargo? En primer lugar, con el desafío de volver a generar una confianza, digamos, más sólida en el cuerpo docente, en el cuerpo de funcionarios, con el desafío de pensar a las escuelas en el centro. Eso quiere decir que confío mucho en los planteles docentes y en lo que se puede hacer desde el territorio, con el desafío de mejorar los niveles de asistencia, que es un tema que me preocupa y que ya me han escuchado decirlo en otras oportunidades, y con dos desafíos más que son impulsar el nivel 3, el nivel inicial, y la extensión del tiempo pedagógico. Esos son, en pocas palabras, los desafíos a los que me enfrento. Seguro hay otros que me van a aparecer en el camino, pero que bueno, tenemos equipos de gente que estamos preparadas y preparados para enfrentarlos. Más de 300.000 niños y niñas comenzaron hoy las clases de primaria en unas 2.200 escuelas. Salsamendi dijo que piensan en otras modalidades complementarias al tiempo completo que ya se aplican en algunas escuelas para ofrecer mayor tiempo pedagógico a los niños en los contraturnos. Para ser más exactos, 316.000 niñas y niños comenzaron las clases justamente a nivel nacional en 2.301 escuelas y también centros de educación inicial. Y esto involucra nada más ni nada menos que a 24.000 docentes que ya están trabajando. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, dijo que hubo algunos inconvenientes en escuelas de Colonia y advirtió que la oferta de escuelas de tiempo completo no cubre la demanda existente. Nosotros hicimos la inscripción a través de la página web. Los padres demandaron mucho las escuelas de tiempo completo. La oferta no cubría la cantidad total de los padres. Por supuesto que hay padres que no pudieron acceder al tiempo completo. Más allá que fue preocupación nuestra y en este quinquenio transformamos 42 escuelas a tiempo completo. No es fácil pensar en una transformación de escuelas a tiempo completo por todo lo que corresponde a la infraestructura. Ningún niño queda fuera del sistema educativo. Si el padre no fue atendido en lo que quería, el niño o queda en la escuela de origen, pero nunca queda fuera. Si yo no pude acceder a tiempo completo, queda en la escuela de origen. O sea que ningún niño quedó fuera del sistema. De las Heras mencionó que se nota una baja en la cantidad de niños en el sistema en los últimos años. Dijo que esto implica un desafío para las nuevas autoridades en la búsqueda de una solución a este fenómeno que puede pasar por la creación de más escuelas de tiempo completo. Ahora cambiamos de asunto. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, dijo que trabajará para lograr un presupuesto nacional que tenga perspectiva de género y destacó que es necesario mejorar la respuesta del Estado en materia de violencia sexual, delito que, a su entender, debería ser declarado
imprescriptible. Eso mismo, costó, pero salió. Siempre hay que darse esa pausita en el medio para enganchar, y esa era la palabra. Ahora, cambiando de asunto, también dijo otra cosa Xavier en entrevista hoy en MBD Noticias temprano, y es que está en contra, rechaza la iniciativa colorada de modificar la ley 19.580, o sea, la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, porque entiende que esa iniciativa está orientada a recortar derechos. Tiene que lograr que, por ejemplo, frente a una de las cosas importantes de este año, que es el debate y la aprobación del presupuesto nacional, haya en el presupuesto una perspectiva de género, necesitamos fortalecer el sistema de respuesta de violencia, extenderlo más en el territorio, pero también fortalecerlo en función de que no es suficiente, en particular para las situaciones de mayor riesgo de violencia. También señaló la necesidad de trabajar con el Poder Judicial y el Legislativo para promover legislación que se está necesitando. Me refiero a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Año a año tenemos cifras escandalosas de violencia sexual sobre nuestras niñas, niños y adolescentes, y la imprescriptibilidad tiene que poder aprobarse en el menor plazo posible. Consultada sobre la propuesta de legisladores colorados de modificar la ley de violencia basada en género y que se analice la historia sexual de las víctimas, Xavier dijo que hay un discurso negacionista de la violencia hacia las mujeres. Nuestra preocupación es cómo dotamos de mayores certezas a la vida de las mujeres y no cómo le quitamos derechos, como en definitiva termina siendo la propuesta esta, que lo que hace es negar que exista la violencia hacia las mujeres. Necesitamos un Estado que responda integralmente, que responda en tiempo y que repare. Y esa es una enorme tarea, no va por el lado de sacar derechos. Y ahora reabrimos la agenda parlamentaria porque el Senado reanudó su actividad este miércoles ya bajo la presidencia de Carolina Cose, o sea, la vicepresidenta de la República. Y en esta primera sesión, además de definir el régimen de funcionamiento y la integración de las comisiones permanentes en la entrante legislatura, se votó el desarchivo de 3 proyectos vinculados a la protección de derechos de las mujeres. Los 3 proyectos se desarchivan en marzo, cuando se conmemora el Mes de la Mujer. El primero tiene que ver con el matrimonio infantil y busca elevar la edad mínima permitida a los 18 años, porque actualmente es de 16 años y ha motivado la observación de 10 organizaciones internacionales. El segundo estructura un sistema de información de mujeres que contaría con datos de empresas de más de 50 personas empleadas, públicas y privadas, sobre promedios salariales de hombres y mujeres, con apoyo del INE y de AGESIC. El tercero establece que los delitos sexuales no prescriban para contemplar las dificultades de las víctimas para denunciar, como suele suceder en el caso de niños, niñas y adolescentes. Son 3 proyectos que habían sido presentados por el Frente Amplio en el periodo anterior, que se están desarchivando y que pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Me parece importante porque en la primera sesión del Senado justamente estamos dando un mensaje claro sobre los derechos humanos, sobre la asimetría salarial, sobre la autonomía económica de las mujeres y demás. El expresidente Luis Lacalle Pou firmó el pasado 25 de febrero una contratación directa a la Fundación Aganar que extiende el vínculo de esta organización con el Ministerio de Desarrollo Social durante 2025. Es un contrato para brindar servicios de gestión por 230 cupos en hogares de 24 horas y por un costo total de más de $3,5 millones. Una resolución firmada el pasado 25 de febrero, a 3 días de culminar su mandato, por el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, autorizó la contratación directa por excepción a la Fundación Aganar para brindar el servicio de gestión y seguimiento de hasta 230 cupos en centros, hogares y residencias de larga estadía del Ministerio de Desarrollo Social. Este vínculo se extiende hasta el 2 de diciembre del 2025. El monto de la contratación asciende a 153.343.900 pesos. El equivalente aproximado a $3.600.000. Durante el gobierno que finalizó el 1 de marzo, fue adjudicataria de varios contratos estatales a través de distintos llamados. Además del MIDES,
La organización brindó servicios al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Secretaría Nacional de Deportes y a las intendencias de Maldonado, Durazno, Paysandú y Rocha. En varias oportunidades el Tribunal de Cuentas observó los convenios por no contener el detalle del gasto ni información de los programas que se iban a ejecutar. Según publicó el periodista Eduardo Preve, el director de la Fundación, Alejandro Rico, ocupó anteriormente el cargo de director del Instituto Nacional de Juventud en el año 2000 por el Partido Nacional. Además, su subdirectora, Verónica Martínez, es hermana de Nicolás Martínez, quien fue secretario privado de la calle Pou, y de Valentín Martínez, actual secretario general de la Intendencia de Rocha. Además, la fundadora de la institución fue Magdalena Seco, esposa de Ignacio de Posadas, exministro de Economía en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Consultado por MBD Noticias, el actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, manifestó que está al tanto de la situación, pero prefirió no brindar declaraciones. Otro asunto, el presidente Yamandu Orsi recibió hoy en la Torre Ejecutiva a la delegación uruguaya que va a participar de las Olimpiadas Especiales que van a ser en Turín, Italia, entre el 7 y el 17 de marzo. El mandatario intercambió con quienes integran la delegación en su despacho y les entregó el pabellón nacional para el desfile inaugural. Para mí es un gran honor, le agradezco tanto a Olimpiadas Especiales, a la profesora Carola, a Patricia, y es una buena experiencia que se nos está dando ahora. Ya hemos ido a otros lugares también, con hockey fuimos a Paraguay y ahora se lo dio esta gran oportunidad. ¿Cómo es el deporte? ¿Cómo se juega? Es parecido al hockey, pero esta vez es con un palo más liviano y una bocha. Que la bocha tiene como unos huequitos y es menos riesgoso. Somos como 13, 3 sobre cancha jugando, los suplentes y la golera. ¿Y qué edades tienen? Yo tengo 24 y después la mayoría de ser menor que yo. Y el profesor de Educación Física Alejandro Pereda asumió la conducción de la Secretaría Nacional de Deportes. Claro, Pereda se venía desempeñando como director general de deportes de la Intendencia de Canelones, en la que trabajó desde el año 2005, o sea, conoce al presidente Orsi evidentemente, y dijo, pensando en su actual responsabilidad, que por un lado todavía no ha avanzado mucho en interiorizarse acerca de los detalles del partido inaugural del Mundial 2030 que se jugará en Montevideo en el Estadio Centenario, y pensando en otros aspectos de su gestión, diferenció las políticas orientadas al deporte federado de las orientadas a la comunidad. El deporte comunitario, con todo lo que es el esquema de trabajo de plazas de deportes y personal técnico a cargo de actividades, donde ha habido en estos años se ha visto afectado la cantidad de funcionarios que tenemos. Hay 150 funcionarios menos que en el 2020, en una secretaría de un total de 500 y pocos. Eso incide mucho en la capacidad que tenemos para llevar adelante las propuestas después en territorio. Tenemos todo el tema del deporte federado, donde bueno, hay 62 federaciones que requieren apoyos, que bueno, que nosotros vamos a tener que ver en función de los recursos que logremos manejar, cuáles van a ser las prioridades. Hay un montón de desafíos muy grandes. En este momento el desafío más grande es justamente generar rápidamente las acciones administrativas para que el funcionamiento del organismo siga adelante y bueno, y de a poco ir entrando en todos esos temas. ¿Tiene toda la información referida a lo que tiene que hacer Uruguay para el Mundial de 2030, o sea, la gestión que inició el gobierno anterior? No, eso te podría decir que es de los aspectos donde estamos más atrasados, porque nosotros tenemos como principal inquietud ahora que el organismo continúe funcionando y tener bien aceitado el funcionamiento y comprendido por nosotros el funcionamiento. Después vamos a entrar en esos otros temas que ya tienen que ver con articulación con otros ministerios, con otras áreas, donde bueno, de a poquito vamos a ir entrando y manejando más detalle. Ahora otro asunto ambiental. El Movimiento por un Uruguay Sustentable, conocido como MOUS, aspira a que las negociaciones entre el actual gobierno y el consorcio adjudicatario del proyecto Neptuno permitan que se termine llegando a un mejor contrato que el que ya se firmó. MOUS solicita que se revise la localización de la represa de Arasatí porque la consideran una zona que no es adecuada y además el costo de la obra es disparatado, cercano a los $1.000 millones. Pasó de ser un proyecto, digamos, para la mejora del agua de Montevideo a ser un gigantesco negocio financiero.
porque una inversión que no llega a 300 se va a terminar pagando más de 3 veces su valor. ¿Qué es lo que ha venido pasando normalmente con todo este sistema de PPPs y demás, y que ahora se exacerbó con el uso que se ha hecho bastante importante, podríamos decir que hasta abusivo, de las iniciativas privadas que hacen que finalmente las obras las propongan empresas y no las planifique el Estado, o sea que no tienen una planificación estratégica. Se están haciendo y planteando obras que son las que a la empresa o a las empresas les sirve hacer, sin pensar en si eso es lo que de verdad sirve a los uruguayos, si esas son las prioridades de los uruguayos. ¿Qué son las prioridades de las empresas? Las tenemos claras. Esperemos que la negociación, como yo decía recién, sea a favor. Se corre riesgo, como siempre en estas negociaciones, que terminemos pagando más o que terminemos haciendo cosas que verdaderamente no sean tan importantes. Nosotros estamos en contacto con la Secretaría de Presidencia también y tratamos de hacer que las cosas en este caso sean lo mejor posible. El proyecto, así como está, es malo. Así como está, es muy caro y tenemos que hacer algo para evitar que esto pase. Hasta aquí llegó nuestro primer bloque. Hay más después de la pausa. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, comenzamos el segundo bloque yendo a la Escuela Nacional de Policía, donde está Juliana Perdomo en este acto de asunción del Ministerio del Interior. Adelante, Juliana. Sí, Natalia, acaba de finalizar el acto de asunción de las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Carlos Negro y la subsecretaria Gabriela Valverde. Y hagamos un repaso de lo que fue el discurso del nuevo ministro del Interior, que comenzó su oratoria hablando del rol que desempeñó la Fiscalía General de la Nación y dijo que asumió este nuevo desafío frente a la cartera del Interior porque cree que se pueden hacer cosas distintas a la que venía desarrollando la actual administración. Como les adelantaba hoy, habló de más patrullaje, de más personal, de un importante despliegue de la Guardia Republicana, también habló del rol que tendría la inteligencia para combatir el narcotráfico y también enumeró algunas de las prioridades que tendrá esta administración para combatir el alto nivel de homicidios, el uso de las armas de fuego no reglamentadas y también habló de la situación de la asistencia de la policía. Lo escuchamos. Yo reconozco el capital humano de nuestra policía y ello es así porque siempre trabajé a su lado. Yo no estoy solo y ustedes tampoco están solos. La pregunta que más me reiteran quizás sea ¿qué van a hacer? Es verdad que he dado ciertas explicaciones en este sentido y aunque algunas no parecen entenderse del todo, tal vez porque no vengo a repetir fórmulas vacías, pero que suenan bien y cosechan los aplausos más fáciles, capaz no sea yo, si me permiten la expresión futbolera, lo suficientemente tribunero. Pero sí vengo a trabajar por un Uruguay más seguro, con un Plan Nacional de Seguridad elaborado con políticas basadas en evidencia, datos, análisis, tecnología, represión inteligente y estrategias focalizadas. Por ello, con un mando político claro, la Policía Nacional y sus funcionarios, como profesionales de la seguridad, aplicarán las estrategias que se definan en cada lugar del país. Tenemos una situación crítica en seguridad. Sin embargo, seguir discutiendo este diagnóstico no ocupará más nuestro tiempo. Y en cambio, es hora de trabajar en corregir los problemas que sí acapararán todos los esfuerzos. Habrán 3 ejes prioritarios sobre los cuales hay que empezar a actuar. Altos niveles de violencia que han elevado el número de homicidios. La gran cantidad de armas que facilitan que se cometan este tipo de crímenes. Un sistema penitenciario que ha demostrado que las cárceles hoy son una parte importante del problema y no la solución. Gracias, Juliana y equipo. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el gobierno de Venezuela
criticó la decisión tomada por Uruguay de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente y acusó al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, de violar el principio diplomático de no injerencia. Contexto, esta declaración o este pronunciamiento del gobierno venezolano llegó poco después de que el actual gobierno uruguayo aclarara que o se pronunciara en el sentido de no reconocer como presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el líder opositor. El tema es que en el mismo movimiento se recordó que tampoco se reconoce a Maduro. El vicecanciller venezolano para América Latina, Rander Peña, dijo que el canciller Mario Lubetkin parece haber perdido el manual de la política exterior luego de explicar en una entrevista que Uruguay retiraba el reconocimiento dado por la presidencia de Luis Lacalle Pou a Edmundo González Urrutia como presidente y que mantenía el no reconocimiento de Nicolás Maduro. ¿Olvidó acaso la doctrina Larreta, ese principio que tanto orgullo le ha dado a Uruguay basado en no meterse en los asuntos ajenos? Se preguntó Peña en su cuenta de Telegram, calificando como curioso que pretenda desconocer a Maduro y a las instituciones venezolanas cuando la misma doctrina que su país ha defendido históricamente exige respetar la soberanía de los pueblos. En la entrevista, Lubetkin había argumentado que no reconocemos la situación en función de cómo se dio el proceso electoral, remarcando que el paso dado no implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y a continuación dijo: nosotros tenemos un diálogo también con la oposición, no reconocemos a nadie en este momento, ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet. Con esta nueva posición, Uruguay se alineó con Brasil en la región y con la Unión Europea a nivel global, que no reconocen a Maduro pero tampoco a Edmundo González, como sí lo había hecho en este último caso con Juan Guaidó, luego de que en 2019 se autoproclamó presidente venezolano impulsado por Estados Unidos bajo el primer gobierno de Donald Trump. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y antes de meternos en lo que es seguramente ese tire y afloje que existe entre el gobierno de Estados Unidos y Ucrania, hay que decir que el presidente Donald Trump llevó a cabo ayer su primera alocución frente al Congreso de los Estados Unidos, que tuvo todo tipo de temas sobre la mesa que tienen que ver con la guerra, con la evolución, con lo que se le propone a Ucrania. También dijo otras cosas, que Groenlandia va a ser de Estados Unidos y que seguramente Estados Unidos va a plantar una bandera mucho más allá de Marte, en una ambición realmente increíble. Pero lo cierto es que Estados Unidos, después de haberle cortado el suministro de armas a Ucrania, en las últimas horas anunció que también le va a cortar la información de inteligencia. Y esto sí que es vital para Ucrania y poder seguir con su guerra con Rusia. Todo esto se da en un contexto en el que el presidente Volodymyr Zelensky ha aceptado volver al diálogo con todas las condiciones que ponga Estados Unidos, esa de intercambio por tierras raras, en un afán justamente de recomponer las relaciones ante una situación que para Ucrania es verdaderamente muy compleja. Pero el presidente francés Emmanuel Macron hoy en el Elíseo le habló a los franceses y dijo que es necesario rearmar a Europa y también se mostró proclive al despliegue de tropas francesas en el caso de que se logre un acuerdo de paz. El director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, John Ratcliffe, confirmó que hay una pausa en el apoyo en el frente militar y de inteligencia, medida que podría obstaculizar seriamente la capacidad del ejército ucraniano de atacar a las fuerzas rusas. No obstante, Ratcliffe dio a Ucrania la esperanza de que el apoyo podría reanudarse, mientras que el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Mike Waltz, dijo que si Kiev está dispuesta a presentar medidas de fomento de la confianza, entonces Trump considerará seriamente levantar esta pausa en su apoyo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que estaba listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo de Trump para lograr una paz duradera en Ucrania, días después de su explosiva reunión en la oficina Oval, lo que llevó al presidente de Estados Unidos a pausar la ayuda militar a Ucrania como táctica de presión para lograr que se acercara a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a sus ciudadanos desde el Elíseo en
una alocución en la que abordó la actual situación que vive Ucrania y Europa y donde apeló a un rearme masivo del continente y propuso un debate sobre la disuasión nuclear extendida a los aliados europeos. Macron también adelantó una reunión la próxima semana con los jefes de Estado Mayor de los países dispuestos a garantizar la paz en Ucrania y no ha descartado desplegar fuerzas europeas en su territorio una vez firmada la paz, destacando que el porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. Con una ola insoportable de calor, Buenos Aires volvió a vivir en 24 horas 2 cortes de energía eléctrica que afectaron a 2 millones de personas, pero no solamente en sus hogares, sino que esto generó un caos en las calles de Buenos Aires al no funcionar los semáforos, al cortarse el servicio de subterráneos y también, por supuesto, afectando la actividad comercial. También imaginen ustedes el mal humor de los porteños con esta situación que se vuelve a generar a partir de un fallo de la empresa privada Edesur que sigue generando cuestionamientos. Esto también afectó a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, más allá de que ya se ha logrado restablecer parte de la energía eléctrica, pero el problema parece ser bastante endémico. Con temperaturas que superaron los 40 grados de térmica en algunas zonas del área metropolitana de Buenos Aires, se registró el segundo apagón de energía en menos de 24 horas, que en esta oportunidad llegó a afectar a 622.000 usuarios, alrededor de 2 millones de personas, mientras que el suministro de la empresa Edesur comenzó a restablecerse lentamente. Varios barrios de la capital argentina y de la provincia de Buenos Aires sufrieron el apagón masivo, que afectó incluso a la Casa Rosada, sede del gobierno, además de servicios de transporte y actividades comerciales. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Energía, hay 2.500 megavatios de generación fuera de servicio y otros 800 de corte, aunque aseguran que no hay inconvenientes para atender con normalidad el resto del sistema argentino de interconexión. El ente energético está investigando para proceder conforme al marco regulatorio en lo que a multas y sanciones se refiere y adjudicaron el problema a la caída de 2 líneas de alta tensión, provocando la falla en el suministro eléctrico que afectó a varias subestaciones. En la ciudad, las quejas por el masivo corte de luz llegaron desde Villa Crespo, La Paternal, Parque Patricio, San Cristóbal y Caballito, mientras que otros usuarios reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en La Plata, Avellaneda, Florencio Varela y Lanús, entre otros municipios bonaerenses. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Último bloque de MB Noticias. Agenda política. El senador Frente Amplista y candidato a intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que el gobierno nacional debe recomponer el flujo financiero de la Intendencia de Montevideo, que a su entender fue afectado por recortes del gobierno nacional anterior. Vergara señaló que para ello la primera acción de la futura administración capitalina será instalar diálogo inmediato con el Ministerio de Economía. En primer lugar, para recomponer los flujos financieros que se retasearon, se recortaron en esta administración. Es muy notorio que hubo una discriminación en el tratamiento de los flujos financieros de este gobierno para con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. Ese es el primer paso, recomponer lo que se había recortado. Y después dialogar en base a proyectos futuros. Decíamos que hay muchos proyectos que van a involucrar no solo a la Intendencia de Montevideo, también a la de Canelones, probablemente en algún caso a la de San José, en la zona metropolitana, y al gobierno nacional, y obviamente eso va a requerir poner prioridad en esos temas. Yo escuché con beneplácito las declaraciones de la ministra de Transporte diciendo que una de las prioridades de este gobierno era la movilidad metropolitana. Bueno, conversaremos en base a esos proyectos también en términos de los recursos financieros. La Defensoría del Vecino y la Vecina de Montevideo recibió a la candidata del Partido Colorado a la Intendencia Capitalina, Virginia Cáceres. Sí, y justamente en esa entrevista o en ese encuentro Cáceres recibió desde la Defensoría un informe con los lineamientos del trabajo que desarrolla justamente la institución mencionada, que se van a hacer públicos durante una actividad que ya está fijada para el próximo 21 de marzo.
Nosotros estamos convocando para el 21 de marzo a un seminario sobre derechos en el territorio de Montevideo y nos parece una buena instancia para poder concretar una mesa de diálogo entre las distintas candidaturas. Recién a la señora candidata del Partido Colorado le presentamos un informe preliminar de estos primeros meses de trabajo y además tuvimos una interesante entrevista en torno a las tareas que cumple la Defensoría y el papel de la institución en términos de su vínculo con el resto del Estado departamental, con el gobierno departamental a nivel del Ejecutivo y con la Junta Departamental. Hay un trabajo y una construcción de convivencia que se hace a partir de la mediación que nos parece muy interesante, donde ahora esta nueva Defensoría está empezando a transitar por procesos nuevos de ampliar y que en los municipios existan equipos de mediación. Nos pareció súper interesante esa mirada y pensando a futuro en qué cosas se pueden seguir mejorando para generar un mejor vínculo en esto del rol que tiene la Defensoría como contralor y gestor de alguna manera de los problemas, pero que después quien debe dar solución a esos problemas es la Intendencia y allí hay que mejorar de alguna manera ese ida y vuelta de información con el objetivo final de dar solución a los problemas. Por aquí estamos casi de salida, nos queda repasar el pronóstico del tiempo. Con una advertencia de inestabilidad atmosférica y altas sensaciones térmicas. En Montevideo por lo menos se nota mucho. Se nota. Mañana jueves 6 de marzo va a estar algo nuboso en algunos momentos y en la tarde hay alguna probabilidad de tormentas aisladas. La máxima será de 34 grados, la mínima de 24. Ahora pronóstico previsto para pasado mañana, viernes 7 de marzo, en capital y cercanías. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso con precipitaciones y tormentas. Así que asoma la lluvia, por lo menos para pasado mañana, temperaturas extremas previstas para ese día, viernes, una mínima de 24 grados y otra vez una máxima muy alta de 32. Los invitamos como todos los días a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B. Y mañana MBD Noticias en sus habituales 3 turnos, tempranito 8 de la mañana, luego el segundo turno informativo a las 13 y estaremos con Natalia 18:55. Hasta mañana, que pasen bien. Que pasen bien.